directamente desde Medellín, Colombia, compositor, ingeniero de grabación de Capital Music, que es el tercer sello más grande de toda Latinoamérica. Nosotros hacemos reggaetón, nos caracterizamos porque hemos trabajado con múltiples personalidades como Lil Pump, que ahorita estamos desarrollando su álbum en español, El Dominio, Franco el Gorila, Yandel. Hemos hecho con toda la gente de Colombia, de la nueva, esta nueva ola de artistas, Pirlo, todos los que están allá nuevos, con todos ellos estamos trabajando proyectos y actualmente pues estamos acá en Aruba porque nada, queremos venir a romper, a representar con los talentos nuevos de acá de Aruba, representar el movimiento urbano que hay acá, todo el talento que hay acá y pues nada, sumar, que es lo más importante. Pero aquí tenemos un parcero que es el que nos trajo a nosotros acá realmente y nos dio la luz de que acá hay muchos artistas nuevos, que se llama Altamar Hayes. Papi, él es una bestia, él es un artista de mi país, pero que radicaba aquí hace muchos años. Y pues él es el que nos dio la luz y nos dijo, en esta isla están pasando cosas, estamos creando un movimiento, hay artistas nuevos, hay artistas duros, vamos a meter mano y pues a nosotros nos interesa expandir la música, que no se quede solo en Medellín, sino todo el talento cuenta. Se está creando un movimiento, que eso es lo más importante, porque cuando uno quiere tocarle la puerta a artistas grandes, tiene que crear algo acá con el público local para que esos artistas tengan que mirar y digan, bueno, aquí se está cocinando algo duro, entonces lo más importante es que el movimiento acá está apenas para explotar y para hacer cosas muy grandes. Estamos por aquí en Aruba, que vinimos a pillar todo el talento nuevo que tiene la isla, que nos han recibido con mucho amor, con muchísimo talento por montones, y vinimos por aquí fue a explotar todo lo que hay musicalmente por aquí para romper. Ustedes saben, Aruba Time. Aruba para mí está siendo un lugar completamente inspirador. Vengo de unos días en los que he estado un poco limitado en cuanto a mis ideas porque llevamos mucho tiempo trabajando con las mismas personas que, gracias a Dios, son artistas muy duros, son muy talentosos, son artistas internacionales, pero el hecho de estar aquí en un país totalmente diferente al mío, en una isla totalmente diferente a lo que vivimos nosotros, es una inspiración completa para hacer ritmos nuevos, para hacer canciones nuevas, para hacer totalmente sonidos nuevos y cosas totalmente diferentes a las que estamos acostumbrados. Contamos con la fortuna de tener varios temas en tendencias en nuestro país y de manera internacional también con los artistas que son pues primero la nueva de Colombia, como lo es Pirlo, Cris R, Bless, Ryan, como lo es Lil Pump, que ahora mismo tenemos la oportunidad de trabajar su nuevo álbum en español. Hace un par de días estábamos trabajando con Tyla Yahweh, que es el artista firmado por Post Malone, y junto con él pudimos hacer un par de temas mundiales. Tenemos también ahorita mismo un EP que vamos a lanzar junto con El Dominio, que es un artista de Puerto Rico, que es pues ahora mismo lo último que tenemos en el trabajo, y ya mismo viene para la calle también a quedarse con todo, a romper. ¿Pero de qué ritmo estamos hablando? ¿Reggaetón, trap, dembow? Bueno, mira que nosotros tenemos en este momento el trap prendido en la calle, pero como estamos en una isla, vinimos fue aquí a untarnos del color de lo que es un poquito el reggaetón, un sonido un poco más caribeño, un sonido un poco más playerito, para que la gente lo baile. Inventar algo nuevo. Eso, vamos a inventar es algo nuevo que pues realmente va más de la mano de lo que es el reggaetón, ¿no? De pronto vamos a hacer uno que otro trap, pero pues aprovechar la vibra de lo que es la isla para generar lo que es un poco de dembowcito, de reggaetoncito, para bailar por ahí en la nochecita, un saborcito diferente. Estamos acá en Aruba pues porque queremos encontrar estos nuevos talentos, apostar por ellos, ya que la música latina pues está en un crecimiento muy grande y la mayoría de estos países caribeños siempre han estado pues con un proyecto demasiado enfocado en solamente la isla, y la idea es pues expandirlo tanto a Sudamérica como a Centroamérica, que pues ahí está pues, toda la parte del negocio. Y lo que queremos es encontrar nuevos sonidos, trabajar incluso con diferentes idiomas, pero trabajarlo todo en la música urbana. Ya en esto voy a cumplir más o menos unos 5 años, trabajando como AR ya llevo 1 año y medio, 2 años, y pues ya gracias a este arduo trabajo pues estamos ya trabajando con 4 proyectos muy importantes en Colombia,
y pues ya encontramos la necesidad de tener que expandirnos, pues porque ya estos proyectos que tenemos están ya escalando de una manera muy grande y queremos más.